Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia impartida por el doctor Miguel Ángel Arias. El tema es consideraciones biológicas para la colocación de implantes post-extracción. Muy buenos días, doctor Arias. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Buenos días, Dianita. Buenos días a todos en el auditorio. Les agradezco que estén aquí acompañándonos y como lo mencionaron ya anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones biológicas para la colocación de implantes post-extracción. Es importante que sepamos que los implantes osseointegrados han demostrado un éxito a largo plazo durante todo este tiempo y nos han permitido rehabilitar pacientes totalmente dentados, totalmente desdentados o parcialmente desdentados. Es importante que nosotros conozcamos las tres principales llaves que nos van a llevar al éxito. Entre ellas están las llaves o los fundamentos periodontales, oclusales y protésicos. Los fundamentos periodontales, como lo vemos aquí en la pantalla, son aquellos que debemos de considerar al momento de la cirugía, como es el manejo del hueso, el manejo de los tejidos blandos y una adecuada secuencia quirúrgica para el éxito de nuestro tratamiento. Ahora, tenemos lo que vienen siendo las llaves oclusales y la protésica, las cuales van de la mano. La parte oclusal se refiere a toda la parte biomecánica que tenemos que considerar para una distribución adecuada de las cargas y poder tener una carga adecuada al momento de la masticación que no ponga en riesgo nuestro implante o nuestra prótesis. Y finalmente, pero no menos importante, la parte protésica, que es el diseño de la prótesis, que como lo mencioné, va de la mano con la oclusión para una adecuada estética y una adecuada función. La primera persona que habló sobre los implantes endoóseos fue el doctor Brånemark. Es importante que nosotros sepamos que él indicaba que para yo poder colocar un implante en una zona post-extracción, teníamos que esperar 12 meses a que se cicatrizara el alveolo y posteriormente yo podía colocar el implante. A su vez, ya colocado el implante, tenía que esperar 6 meses más para la colocación de la corona, lo que nos da un tiempo muy largo para que nosotros podamos rehabilitar y tener un resultado para el paciente. El doctor Lazara, uno de los precursores en el tratamiento de implantes post-extracción, él sugirió que podíamos utilizar el mismo alveolo en el momento de la extracción, colocando un implante de manera inmediata, lo que nos ayudaba a reducir el tiempo del tratamiento. ¿Qué es lo que obtenemos? Lo que conocemos ahora como técnica de implante post-extracción. Con la llegada de la regeneración ósea guiada, esta técnica ha ido creciendo y se ha ido fundamentando más y más. Por lo tanto, tanto la técnica de implantes post-extracción y la regeneración ósea guiada van de la mano. Esta técnica ya lleva 2 décadas de evolución, por lo tanto, esta técnica ha ido evolucionando, permitiéndonos un desarrollo de esta. Inicialmente, todo implante teníamos la intención de que el implante se integrara en el hueso, obteniendo una osseointegración, y para nosotros era éxito. Actualmente buscamos más parámetros, como son el caso de que nosotros tenemos que obtener un menor traumatismo para el paciente, un tratamiento más eficiente y que sea más predecible. Lo que podemos resumir en que vamos a lastimar menos al paciente, vamos a tardar menos en el tratamiento y este va a durar más tiempo. Ahora, es importante que consideremos que para poder seleccionar un diente para esta técnica post-extracción, nosotros debemos de conocer perfectamente la zona donde lo vamos a trabajar y cuáles son las causas que están llevando a la pérdida del diente. Es importante, como lo dice el segundo punto, debemos determinar por qué se va a extraer el diente y cuál es la principal causa, siendo las más comunes las fracturas. Para poder tener un éxito en esto, también debemos de conocer a los dientes vecinos, los cuales juegan un papel importante.
y por lo tanto debemos de valorar también los tejidos periodontales de estos para que al momento que nosotros coloquemos el implante y la corona tengamos un resultado armónico y adecuado. Ahora, muchas veces tenemos una situación en la cual tenemos que elegir si es necesario regenerar o colocar el implante y regenerar en el mismo momento, o simplemente colocar el implante después de la extracción de un diente. ¿Esto de qué depende? De las situaciones que vamos a ir viendo en esta presentación para tomar una decisión adecuada de cómo vamos a llevar el caso. Y por último, es importante saber cuál es la secuencia de nuestro tratamiento y cuál es la técnica que se pueda emplear individualmente a cada paciente para que tengamos un resultado adecuado. Ahora, de acuerdo a las consideraciones, van a nacer las siguientes preguntas. ¿Cuándo está indicado quitar un diente? ¿Cuáles son los parámetros a considerar de acuerdo al alveolo que vamos a tener residual al momento de la extracción? ¿Qué son los implantes post-extracción y cuáles son sus principales indicaciones? ¿Cuáles son las principales técnicas que yo puedo utilizar para tener éxito en esto? Y finalmente nuestras conclusiones. Retomando el primer punto, nosotros debemos de saber cuándo yo tengo que mantener un diente en boca o cuándo yo lo tengo que quitar, que es uno de los dos grandes debates en estos años de cuándo es mejor dejar un diente o quitarlo, o si es mejor un implante que un diente. Nosotros podemos ver que el doctor Kissel y algunos colaboradores mencionan que cuando nosotros tenemos una lesión en la furca, anteriormente nosotros lo que hacíamos era una técnica quirúrgica muy complicada en la cual hacíamos una hemisección o una radisección. En estos casos no podíamos darle un éxito al tratamiento mayor a 5 años. No estoy diciendo que nada más durara 5 años el tratamiento, pero es lo que nosotros como dentistas podíamos garantizarle al paciente como éxito. Con la llegada de los implantes nos dimos cuenta que es más seguro colocar un implante que tiene un resultado estético mejor y además una vida a largo plazo mejor que cualquiera de las técnicas anteriormente mencionadas. Ahora bien, Thomas y Beagle mencionan que es mejor colocar un implante que mantener un diente tratado endodónticamente. ¿A qué se debe esta aseveración? A que ellos mencionan que el éxito de colocar un implante y mantener un diente con endodoncia es muy parecido. Y siendo que el tratamiento con implantes puede funcionar a largo plazo, ellos mencionan que sería mejor, en vez de hacer endodoncias, colocar implantes. Cosa a la que yo no estoy de acuerdo. Simplemente quiero que ustedes sepan qué es lo que menciona el autor. Pero aquí tenemos la contraparte. Moore y Brium mencionan que el 90% de los dientes tratados endodónticamente van a tener un resultado adecuado, por lo cual se pueden mantener en la boca. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo sugerir de acuerdo a mi criterio? Es ustedes elijan cuál es la situación del diente. Si yo veo que el tratamiento endodóntico y el diente tiene una estructura adecuada y el tratamiento de conductos es adecuado, el diente puede mantenerse todo el tiempo que sea necesario en boca. Mucha gente comenta, ok, un diente tratado endodónticamente no va a durar más de 20 años, pero tenemos que tener en cuenta que siempre un diente va a ser mejor que un implante. Y si yo puedo mantener un diente en boca 20 años, me va a permitir que cuando yo haga la extracción de este, pueda colocar un implante y sea menos el tiempo de vida del implante y voy a poder garantizar los dos tratamientos. Ahora, el único punto que podría poner que sería necesario quitar un diente antes de tiempo es que el diente esté ocasionando que estemos perdiendo hueso de soporte. Mientras no esté ocurriendo esto, yo puedo mantener mi diente en la boca. Ahora, Holmes y colaboradores mencionan que hacen una comparación de pacientes periodontalmente tratados, los cuales tienen un problema sistémico. Él menciona que del 92 al 93% de las veces es posible mantener los dientes durante un largo plazo, siempre y cuando el paciente se mantenga
con una higiene y un tratamiento odontológico continuo. Ahora, mencionan que cuando tenemos personas con las mismas características, pero con colocación de implantes, tenemos una tasa de éxito del 82 al 94%. Si se dan cuenta, las dos son porcentajes bastante buenos para cualquiera de los dos. Lo único que quieren aseverar es que muchas veces en la actualidad todo mundo quiere quitar dientes por poner implantes y en ocasiones tenemos que determinar si realmente se amerita la extracción de los dientes. No porque tenga un problema periodontal voy a quitar los dientes. Ahora, Gottfriedsen menciona que si yo comparara dientes con un periodonto reducido contra implantes con un periodonto reducido, encontramos que los implantes con un periodonto reducido tienen una mayor posibilidad de fracaso que los dientes. ¿A qué se debe esto? Pues una simple razón. Tengan en cuenta que los dientes tienen un sello biológico que nos permite protegernos de las situaciones externas. Cuando yo hablo de periodontitis o periimplantitis, estamos hablando de bacterias relativamente similares, aunque llega a haber algunas diferencias, pero al principio es muy similar. La única diferencia es que el diente está preparado biológicamente para luchar contra las bacterias y tenemos un epitelio de unión y fibras de tejido conectivo que van a evitar que las bacterias entren directamente al hueso o a la superficie del diente de manera rápida. De tal manera, una persona con una periodontitis crónica puede tardar en perder un diente de 20 a 30 años, mientras que una persona con una enfermedad periodontal o periimplantar puede perder el implante entre 1 año a 5 años, habiendo una gran diferencia de tiempos, y todo esto es gracias a los tejidos y a la respuesta que tiene nuestro cuerpo a las bacterias y a los medios externos. ¿Qué es lo que quiero que entendamos con esto? Es muy importante que entendamos que si yo voy a quitar un diente en un paciente periodontal y pongo un implante y la causa de la pérdida del diente fue la enfermedad periodontal, posiblemente voy a perder el implante por la misma situación. De tal manera que yo, para poder ofrecerle un implante a este tipo de pacientes, primero debo de educarlo a que tiene que hacer un cambio de hábitos para tener el éxito en nuestro tratamiento. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto, y los diferentes autores llegan a la siguiente conclusión: no siempre tenemos que quitar dientes para colocar implantes. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para esta decisión? Primero, si yo tengo un diente con una estabilidad dentaria adecuada, con una vitalidad relativa, es decir, que el diente tiene un ligamento periodontal completo y permeable, yo puedo mantener el diente en la boca. Si la superficie del diente es adecuada y tiene una superficie la cual puedo restaurar, es un diente que yo puedo mantener en boca. Y si este diente tiene poca movilidad, son los puntos que tenemos que considerar para mantener un diente. Ahora, en casos de que tenga un problema periodontal, es importante que conozcamos el tipo de defecto que tenga el paciente. Si los dientes tienen un defecto de 2 o 3 paredes, hay diferentes técnicas que podemos emplear para corregir estos defectos. Entre ellas, el empleo de Emdogain, el cual nos puede ayudar a corregir este tipo de defectos. Cuando de plano el diente tiene un defecto de una pared que es muy difícil de corregir, muchas veces es más sano quitar el diente, regenerar únicamente hueso, que es ligeramente más simple, que está regenerando 5 tejidos, como es el caso de la regeneración tisular guiada, por lo que en este caso podemos ya pensar en la colocación de un implante. Mientras yo tenga la posibilidad de regenerar el diente, siempre es mejor mantenerlo. Y finalmente, la capacidad que yo tenga para descontaminar la superficie del diente. Si el diente ya está muy dañado y está muy contaminado, posiblemente es más sano removerlo. Ahora, si ustedes observan, estos mismos 3 puntos los podemos aplicar en los implantes y sobre todo en la periimplantitis. ¿A qué llevamos como conclusión? Lo que había mencionado. Tenemos que evaluar la situación de los dientes para saber si es necesario extraerlo y si va a ser la opción adecuada.
Ahora, ¿cuáles son las principales causas por las cuales vamos a perder un diente? Principalmente vamos a tener las infecciones endodónticas o aquellas endodoncias que debido al tipo de bacterias propias del conducto o del diente, por más tratamientos de conductos que realicemos, van a estar contaminados con este biofilm agresivo. En estos casos tenemos que quitar el diente. También aquellas lesiones periodontales donde ya se perdió el tejido de soporte y prácticamente perdemos el diente a causa de esta pérdida. También tenemos las fracturas radiculares o lo que podríamos resumir como trauma. También podríamos aquí enfocarnos a los traumatismos que causan reabsorción interna como externa, los cuales también son unas principales causas de la extracción de los dientes. Y finalmente, caries profundas que nosotros no podamos restaurar. Ahora, es importante que sepan que al momento de perder un diente va a haber una pérdida de hueso. Yo voy a tener un alvéolo residual, el cual con el tiempo va a empezar a cicatrizar y poco a poco voy a observar que va a haber una destrucción en una dirección vestíbulo-lingual inicialmente y posteriormente una destrucción ápico-coronal. La persona que describió esta pérdida inicialmente fue el doctor Siebert, el cual hizo una clasificación en base a esta reabsorción. Ahora bien, es importante que cuando nosotros hagamos la extracción de un diente, consideremos que la pérdida va a ser inicialmente en una dirección bucolingual y esta pérdida se va a manifestar en una destrucción del 50%, reabsorción del 50% durante los primeros 6 a 12 meses. Por esa razón, nosotros tenemos que actuar antes de que tengamos este problema para evitar el colapso de la zona a tratar. Ahora bien, una vez que ya hago la extracción del diente, yo tengo que considerar cuáles son las características de mi alvéolo. Acuérdese que al momento de hacer la extracción del diente, yo voy a tener una unidad tridimensional, un espacio tridimensional, el cual es donde yo voy a colocar mi implante. ¿Qué es lo que voy a considerar para tener un éxito en este tratamiento? Pues bueno, primero, al momento de hacer la extracción, tengo que cuidar perfectamente las paredes residuales del alvéolo. Es importante conocer la calidad del hueso de este alvéolo, la cantidad de encía queratinizada que tiene el paciente, la presencia o ausencia de paredes duras y blandas en la parte vestibular y el biotipo periodontal. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando yo hablo del biotipo, me refiero al grosor de la encía que tenga el paciente. Durante mayor sea el grosor, más simple puede ser el tratamiento o el manejo de los tejidos para el dentista. Ahora, cuando hablo de la presencia o ausencia de pared dura, me refiero a lo que viene siendo la lámina vestibular, que es una de las principales partes que podemos llegar a perder al momento de una extracción. Aquí tenemos que tener cuidado en la preservación de esta lámina para que yo pueda colocar un implante y tener éxito en mi tratamiento. Ahora, también es importante la cantidad de encía queratinizada que me va a permitir hacer un sello biológico y evitar que las bacterias o las situaciones externas puedan afectar a mi futura restauración y a mi futuro implante. Y, como lo había dicho, necesitamos una técnica de extracción muy segura. Aquí el doctor Elian nos hizo favor de hacer una clasificación que se divide en 3 tipos. Él lo que está considerando es únicamente el manejo de la tabla vestibular en caso de que se perdiera. Aquí podemos ver que él menciona que cuando nos referimos a la tabla vestibular vamos a manejar tanto el tejido blando como los tejidos duros. En el tipo 1 vamos a tener que los tejidos blandos se encuentran en una posición adecuada respecto a la unión amelocementaria. Es decir, el margen gingival se encuentra en la posición exacta en donde estaba en el diente. Es decir, no hay una recesión. Ahora, la posición de la cresta ósea se va a encontrar 2 o 3 milímetros por debajo de la unión amelocementaria, que es justamente la zona que va a ser ocupada por el surco
y por el espesor biológico. En pocas palabras, es un alveolo intacto tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. ¿Cuáles son las características que vamos a tener en este alveolo? Pues bueno, es relativamente fácil de diagnosticar, ya que lo podemos observar al momento de que tenemos las paredes totalmente íntegras. Es relativamente fácil de manejar, ya que tenemos un espacio de 4 paredes que va a ser muy favorable para nuestro tratamiento. Es muy predecible siempre y cuando no hagamos alguna iatrogenia o algún error al momento de colocar el implante, y es excelente para una adecuada técnica de post-extracción, y posiblemente vamos a tener, si hacemos un manejo de tejidos adecuado y de los tejidos óseos, un resultado estético adecuado. Ahora, cuando hablamos del tipo 2, aquí nos damos cuenta que los tejidos blandos se encuentran en la misma posición normal, es decir, en una relación adecuada de la unión amelocementaria de los dientes adyacentes. Pero aquí la tabla vestibular ósea va a estar perdida ligeramente, por lo que va a dificultar ya nuestro tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Es una situación un poco difícil de diagnosticar, ya que podemos confundirnos con el tipo 1. ¿Qué pasa si llegamos a confundirnos? Pues muy simple. Es la principal causa de que podamos tener una recesión y que se vean cuerdas en el momento que coloquemos el implante a 5 años de nuestro tratamiento. Aquí lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, con una de nuestras sondas o con una legra, tenemos que palpar la pared vestibular para saber si esta está intacta o si se ha perdido parte de esta tabla vestibular. Ahora hay que hacerlo con mucho cuidado, porque muchas veces tengan en cuenta que la tabla es muy delgada y si yo empujo fuerte, puedo ser yo el causante de crear un defecto tipo 2 o tipo 3 de Elien. Ahora, si yo lo manejo de acuerdo a las consideraciones clínicas adecuadas y hago una regeneración y manejo de los tejidos adecuada, yo puedo tener un éxito en este tipo de situaciones. Finalmente tenemos el tipo 3, el cual aquí ya hay una recesión franca de los tejidos blandos y tenemos una pérdida importante de la tabla vestibular. Este tipo de defectos es fácil de diagnosticar porque lo podemos ver visualmente. Aquí el problema es que el tratamiento es más complicado, ya que tengo que tener un manejo de los tejidos blandos como una regeneración ósea para el éxito del tratamiento. Y muchas veces cuando tengo este tipo de defectos, tengo que optar por la preservación del alveolo y una regeneración ósea antes de pensar en la colocación de un implante. Ahora bien, el doctor Chu evaluó la clasificación de Elien y él se dio cuenta que la topografía o la clasificación tipo 2 de Elien podía subdividirse en 3 puntos. El primer punto se refiere a cuando la pérdida de la tabla vestibular simplemente es del primer tercio de esta, es decir, en profundidad de 5 a 6 milímetros del margen gingival. El segundo se refiere a la pérdida de 2/3 partes de la tabla vestibular, siendo de 7 a 9 milímetros del margen gingival. Y la tipo C se refiere a cuando tenemos ya una pérdida de 10 milímetros. ¿Qué es lo que quiere mencionar aquí el doctor Chu? Pues prácticamente que en este tipo de casos podemos en algunas ocasiones seguir manejando un tratamiento conservador, sobre todo en la tipo A y en la tipo B. Cuando ya tenemos una tipo C, es mejor colocar, ya hacer una preservación de alveolo y hacer un manejo de tejidos blandos y tejidos duros, al igual que la clasificación tipo 3 de ella. Ahora bien, empecemos a hablar sobre qué es un implante post-extracción. La meta de todos los implantes es la osteointegración. ¿A qué nos referimos con esto de osteointegración? Es la relación o el contacto directo entre el implante y el hueso. Esto lo vamos a obtener cuando las células del hueso se van a
colonizar la superficie del implante y van a hacer una conexión directa entre el hueso y el implante. Lo que nosotros debemos de evitar es que los tejidos blandos ocupen ese espacio. Si llegara a pasar esto, lo que nosotros vamos a obtener es una fibrointegración. Uno de nuestros principales errores que podemos tener en la implantología o principales enemigos. Si yo tengo una fibrointegración, posiblemente al momento de querer cargar el implante, este se va a perder, ya que no hay un contacto directo del hueso con el implante. La única manera que tenemos para nosotros conocer el anclaje del implante en el hueso clínicamente es mediante la estabilidad de este. Y hay diferentes maneras para poder medirlo. Esto lo tomaremos en cuenta en otra plática, ya que hay varios procedimientos para poder conocer cuál es la cantidad de anclaje que tenga el implante. Ahora bien, aquí tenemos una boca perfectamente sana. Aquí vamos a describir un poco de qué se trata la técnica de un implante post-extracción. Prácticamente aquí lo que va a suceder es que yo voy a hacer aquí un corte lateral para ver nuestro diente y nuestro alveolo. Los primeros en hablar sobre esta técnica fue Schulte en 1979, donde él utilizaba implantes de hoja que colocaba de manera inmediata tras la extracción de dientes. Tengan en cuenta que en ese entonces realmente el colocar implantes era toda una hazaña y toda una carnicería, ya que tenían que cortar el proceso para la colocación del implante. Ya con el tiempo y con Brånemark se crearon los implantes endoóseos. Gracias a esta técnica o nueva técnica, el doctor Lazara en 1989 fue el primero en una zona post-extracción colocar el implante. Me voy a regresar un momento para que lo podamos ver bien. El doctor Becker en el 90 introdujo la posibilidad de utilizar técnicas regenerativas en este tipo de tratamientos, lo cual nos abrió un panorama para que nosotros pudiéramos hacer un mejor tratamiento y obtener resultados estéticos y funcionales más adecuados y a largo plazo. Y finalmente el doctor Salama en 1993 fue uno de los primeros en determinar una clasificación de los defectos alveolares para la colocación de implantes post-extracción y el manejo de estos mediante ortodoncia para reducir los defectos y mejorar el ambiente del defecto para la colocación de los implantes. Ahora bien, aquí podemos ver que la técnica de implantes post-extracción se refiere a la capacidad de colocar un implante en un alveolo post-extracción. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos de contemplar para el éxito de esta técnica? Primero, tenemos que contemplar la calidad y la cantidad de los tejidos blandos. Segundo, ¿cuál es la estabilidad que tiene el implante? Nosotros siempre vamos a buscar una estabilidad primaria, la cual es el anclaje del implante dentro del alveolo. ¿Cuál es la posición especial del implante en este alveolo para poder yo permitir, uno, respetar la zona anatómica del alveolo y dos, permitirle un perfil de emergencia al protesista al momento que vaya a restaurar este diente? ¿Qué es el siguiente punto? El perfil de emergencia, que es el cómo va a salir la corona del implante dando la forma de los tejidos blandos. Y finalmente, un adecuado contorno del nuevo provisional, el cual nos va a ayudar al manejo de la estética del implante post-extracción. Ahora bien, hablando de los tejidos blandos, tenemos que recordar que de acuerdo a diferentes autores, mencionan que debemos de tener 2 milímetros de encía queratinizada para poder garantizar la salud de un diente sano. Si yo tengo un adecuado grosor de encía queratinizada, yo puedo garantizar que el diente va a tener 1 milímetro de encía insertada y 1 milímetro de encía libre, lo cual permite que cuando yo limpie, realmente se eliminen todas las bacterias y también va a evitar que éstas puedan colonizar fácilmente este diente. Ahora,
cuando colocamos implantes o colocamos restauraciones, se recomiendan 5 milímetros. ¿Por qué razón? Porque debido a que el implante o la corona va a formar un pequeño gap en la parte cervical, es más fácil que se acumulen las bacterias y sea más difícil la limpieza. De tal manera, si yo tengo un mayor grosor de encía queratinizada, podemos tener un sello biológico que nos va a ayudar a evitar la colonización bacteriana o que sea más fácil la limpieza de los implantes o de las coronas. Ahora bien, recuerden que en los dientes nosotros tenemos fibras adheridas a la superficie del diente que nos van a ayudar a que los tejidos se mantengan firmes en una posición, mientras que en el implante las fibras van al hueso. De tal manera, nosotros debemos de saber que cuando estamos hablando de implantes, nosotros vamos a tener un epitelio largo que nos va a permitir una especie de sello biológico al implante. Pero aquí lo que ustedes deben de tener en cuenta es que no hay un soporte de los tejidos blandos. De tal manera, nosotros tenemos que simular la papila o el contorno gingival mediante un manejo adecuado de los tejidos blandos. ¿En qué nos va a ayudar el biotipo? Que durante más grueso sea el biotipo, más fácil va a ser para nosotros el manejo o la simulación de esta papila, la simulación de este nuevo margen gingival. Ahora, de acuerdo al doctor Salama, él nos menciona que las consideraciones que debemos de tener para tener éxito en este tipo de tratamientos es una adecuada profundidad del defecto. Es decir, que la tabla vestibular no esté perdida y que nosotros podamos manipularla adecuadamente. Una localización de la cresta ósea durante más cerca a la de los dientes adyacentes, mayor es la posibilidad de éxito. Es importante valorar el ángulo del diente, la posición de la unión amelocementaria y la posición de las raíces de los dientes adjuntos y la posición del alveolo residual, ya que dependiendo de la forma del alveolo va a ser la facilidad que nosotros tengamos para la colocación del implante. Hablando de la angulación de los dientes, tengan en cuenta que durante más angulado sea el diente, más difícil va a ser nuestra restauración, ya que tenemos que cuidar esa angulación. Entonces, muchas veces es mejor hacer un tratamiento de ortodoncia corrigiendo la angulación de los dientes para posteriormente colocar el implante. Ahora, es muy importante, como lo mencioné, el grosor de los tejidos gingivales y es muy importante también conocer si hay una pérdida horizontal o vertical, lo cual nos tenga que conllevar a la regeneración de los tejidos óseos. Y finalmente, las consideraciones anatómicas, tanto del alveolo como del proceso donde vamos a trabajar, para evitar el daño a estructuras circundantes, como puede ser nervios o la raíz de los dientes adjuntos. Ahora, el doctor Salama menciona que debemos de considerar tanto el ambiente del alveolo como el ambiente del defecto, por separado. ¿A qué se refiere con el ambiente del alveolo? Cuando yo quito el diente, yo voy a tener esa cavidad donde yo voy a colocar el implante. Yo tengo que conocer cuál es la forma tridimensional de este alveolo para yo poder colocar el implante en una zona donde haya suficiente hueso y haya suficientes estructuras para que haya un anclaje primario y pueda haber una cicatrización adecuada. Cuando se refiere al ambiente del defecto, se refiere a qué tipo de pérdida o a la cantidad de pérdida de hueso que nosotros tenemos que considerar para saber si es posible colocar el implante de manera inmediata o si tenemos que colocar hueso y membrana antes de colocar el implante. De acuerdo a estos parámetros, él creó una clasificación que se basa en 3 tipos de acuerdo a Salama. El primer tipo menciona que podemos tener de 3 a 4 paredes en el alveolo. Durante más paredes, mejor es el resultado de nuestro tratamiento. Debemos de tener más de 5 milímetros de tejido en dirección apicocoronal. Menciona que la cresta ósea
debe de estar prácticamente completa, y si llegáramos a tener una pérdida, que fuera parcial o mínima, para que nosotros podamos tener un resultado estético adecuado. Ahora, es importante que tengamos de 4 a 6 milímetros de hueso en la zona apical para que yo pueda estabilizar y tener un anclaje primario de nuestro implante en el alvéolo. Es importante conocer la topografía armónica de la cresta ósea para tener un resultado estético al momento de restaurar el implante, y la placa labial o la tabla vestibular, durante más completa esté, mejor va a ser mi resultado. Y en algunas ocasiones podemos tener una pequeña recesión, la cual la podemos tratar tanto con un injerto de tejido conectivo como con el manejo de los tejidos óseos. Ahora bien, cuando hablamos de un defecto tipo 2, él nos menciona que la dehiscencia va a ser mayor a 5 milímetros, va a haber una pérdida de la cresta ósea y vamos a tener una recesión franca, la cual nos va a dificultar el tratamiento del implante. ¿A qué se debe esto? A que muchas veces, a causa de este defecto, nosotros tenemos que sumergir mucho el implante, y lo que va a causar problemas sobre todo al protesista. ¿Por qué? Porque va a tener que empezar a usar transmucosos para el manejo de los tejidos. Y finalmente, la recesión va a ser manifestación de la pérdida del hueso vestibular. Tengan en cuenta que en este tipo de defecto tenemos que considerar directamente la utilización tanto de injertos de tejido conectivo como la utilización de colocación del hueso. Ahora, en el tipo 3, él menciona que ya hay una pérdida total de la tabla vestibular o vestibulolingual, lo cual puede causar una recesión totalmente franca y puede estar expuesta toda la zona radicular del diente. En este tipo de defectos también podemos encontrar un defecto semilunar o semicircular que va a comprometer la colocación del implante. En este tipo de defectos, el doctor menciona que ya el tratamiento es forzosamente el manejo del proceso alveolar residual y posteriormente la colocación del implante. Aquí lo podemos ver. Cuando hablamos de la clasificación tipo 1, él menciona que podemos colocar el implante de manera inmediata y manejar tanto los tejidos con regeneración ósea. En los tipo 2, él recomienda la erupción forzada, el cual va a hacer que el diente, tratado endodónticamente y con ortodoncia, jale todos los tejidos, principalmente el hueso y los tejidos blandos, haciendo que el diente se extruya y reconstruya ese defecto. Y posteriormente yo pueda hacer la extracción del diente, colocar el implante, y el defecto que quede residual yo lo puedo manejar ya con la colocación del tejido conectivo o el empleo de la regeneración ósea. Y finalmente está el defecto tipo 3, el cual es más difícil de tratar. Él menciona que aquí deberíamos usar bloques óseos, regeneración ósea y finalmente la colocación del implante después de 8 meses de haber colocado la regeneración, y después de colocar el implante esperarnos 6 meses para la colocación de la corona. Ahora bien, ¿cuál es la técnica que se va a emplear para la colocación de implantes post-extracción? Anteriormente mencionaban que deberíamos levantar un colgajo para nosotros poder conocer la situación del alvéolo. Posteriormente de levantar el colgajo, nosotros limpiábamos perfectamente el alvéolo, lo legrábamos, veíamos cómo estaba la superficie y tomábamos una bola del kit de implantes y hacíamos una pequeña ranura en el alvéolo donde vamos a recargar nuestras fresas iniciales y vamos a crear un nuevo alvéolo o un nuevo espacio para la colocación de nuestro nuevo implante. Ya colocado el implante, obteniendo una fijación primaria adecuada, nosotros tenemos que colocar tanto hueso y membrana para garantizar que no vaya a haber una reabsorción de los tejidos y puedan afectarnos tanto estéticamente como empezar a tener cuerdas de los implantes expuestas. Ahora,
Esta técnica se basa en que debemos de tener una cantidad adecuada de hueso tanto en la parte vestibular como en la parte palatina del implante, y debemos de respetar el espacio que hay entre los dientes. Siempre tiene que haber un espacio del implante a los dientes de 1 a 2 milímetros, y siempre es importante cuidar la tabla vestibular al momento de colocar el implante. Aquí podemos ver que muchos autores mencionan, sobre todo al inicio, cuando teníamos implantes de conexión externa, implantes con un cuello pulido, que colocáramos el implante 2 o 3 milímetros de la unión amelocementaria del diente adyacente. Actualmente, con los implantes bone level o implantes que van al nivel del hueso, se recomienda que coloquemos el implante 2 milímetros por debajo de la tabla vestibular. ¿A qué se debe esto? Que se ha comprobado actualmente que si yo no hago esto, corro el riesgo de que se pierdan 2 milímetros de la tabla vestibular, lo que ocasione un problema estético a los 5 años de haber colocado mi implante. Ahora bien, anteriormente creíamos que cuando nosotros hacíamos la extracción del diente, teníamos que seleccionar un implante muy grueso que cubriera la mayor cantidad de superficie del alveolo post-extracción. En la actualidad nos hemos dado cuenta que es más importante mantener un espacio o un gap entre el implante y la tabla ósea, de tal manera que cuando yo tengo un espacio vestíbulo palatino o vestíbulo lingual de 7 milímetros, yo tengo que irme por una plataforma pequeña. Cuando yo tengo un espacio igual a 7 milímetros, me voy a ir por una plataforma regular o mediana. Y cuando tengo un espacio mayor a 7 milímetros, ya puedo pensar en la colocación de un diámetro más grande. ¿A qué se debe esto? Al inicio, sobre todo el doctor Kahn, uno de sus principales artículos, él publicó la posibilidad de poner implantes post-extracción, teniendo un éxito rotundo en su tratamiento. Pero el problema fue a 5 años que se dio cuenta que la pérdida de la tabla vestibular ocasiona un problema estético y un problema en la parte vestibular de su implante colocado. De acuerdo a los diferentes estudios que fueron realizando, se dieron cuenta que es imposible detener la pérdida de 2 milímetros de la tabla vestibular si nosotros no manejamos un manejo de tejidos blandos y la colocación de materiales de restauración. Y aún colocándolos, puede haber esta pérdida, de tal manera que si yo pongo el implante demasiado hacia la tabla vestibular, al momento de que se pierde este hueso, voy a tener un problema estético en el cual se va a ver la parte vestibular de nuestra corona o se pueden llegar a ver las cuerdas del implante. De tal manera que yo lo voy a cargar hacia palatino con por dos razones. Una, alejarlo de la tabla vestibular y permitir la formación de hueso en esa zona. Y dos, para tener un anclaje, en el caso de los premolares, de las paredes laterales, ya que el alveolo va a tener una forma oval, y en los dientes anteriores lo vamos a tener un anclaje en las paredes palatines, y en los dos siempre vamos a buscar un anclaje en la parte apical. De ahí viene que es muy importante tener 3 milímetros donde yo pueda anclar el implante en la parte apical del alveolo. Ahora bien, con el desarrollo de la técnica se han dado cuenta que muchas veces podemos colocar un tapón de cicatrización o un provisional que nos va a ayudar con el manejo de los tejidos blandos. Aquí podemos ver el manejo del contorno crítico y subcrítico al momento de colocar el provisional. Entonces, si yo logro colocar el implante sin necesidad de levantar un colgajo, coloco hueso y membrana, puedo utilizar el mismo provisional como si fuera una tapa y me va a permitir el crecimiento del hueso en este alveolo. Además, me va a ayudar a manejar los tejidos blandos y darle sustento al nuevo margen gingival. De tal manera, quiero llegar a esta diapositiva, la cual fue un estudio que se realizó haciendo 4 grupos de implantes post-extracción. En el primer grupo, en la fotografía A,
podemos ver que colocaron implantes con un tapón de cicatrización, pero sin colocar un relleno óseo en la tabla vestibular. En el grupo B hicieron algo parecido, pero colocaron un provisional, pero sin colocar un relleno. En el C colocaron un tapón más amplio, pero con un relleno óseo en la zona vestibular. Y en el D hicieron lo mismo, pero con un provisional, colocando un relleno óseo en el gap que se forma entre la tabla vestibular y el implante. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que en los primeros dos grupos hay una mayor pérdida de la tabla vestibular y por lo tanto hay una disminución de los tejidos blandos y duros, lo cual va a ocasionar una especie de invaginación en los tejidos blandos, lo cual va a verse de manera inadecuada en los dientes anteriores. Y esto se va a ver más en los pacientes, sobre todo que tienen una sonrisa alta. Ahora, en los otros dos grupos se dieron cuenta que podíamos utilizar el tapón de cicatrización como membrana, el cual va a mantener nuestro injerto en ese espacio residual que se forma entre la tabla vestibular y el implante. Esto permitió a que hubiera una pérdida menor de la tabla vestibular. Ahora, no hay diferencias significativas entre utilizar un tapón de cicatrización o emplear un provisional de manera inmediata. Aquí la única dificultad que podría yo mencionar es que depende de la habilidad de cada técnico, de cada dentista. Si yo no soy hábil en la carga inmediata, podemos utilizar lo que viene siendo el tapón amplio. Si yo soy hábil en el manejo de los provisionales de manera inmediata, elaborar nuestro provisional. Ahora, ya que conocemos lo que son los implantes post-extracción y algunas consideraciones, podemos hablar de algunas técnicas que se han ido desarrollando para esta técnica. Es importante que ustedes recuerden que al inicio mencionaban que debíamos reflejar un colgajo para la colocación del implante post-extracción. En la actualidad ya lo hacemos sin necesidad de levantar un colgajo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es las clasificaciones que di anteriormente y la posición de la forma del alvéolo para la colocación del implante. Si yo tengo un manejo adecuado, yo no necesito levantar el colgajo para colocar el implante y hacer la regeneración. El doctor Elian, en continuación al mismo artículo donde dio la clasificación, él menciona este artículo donde él hace preservación de alvéolo usando una técnica que le podríamos llamar de cono de helado. En esta técnica él menciona que vamos a hacer la extracción atraumática manteniendo los tejidos duros y blandos intactos. Posteriormente vamos a debridar el alvéolo post-extracción y vamos a evitar perforar la tabla vestibular. En este punto es cuando yo les menciono que tenemos que debridar y al momento de debridar debemos de tocar con mucho cuidado y con nuestro instrumento la tabla vestibular para conocer la integridad de la tabla. Si yo veo que es una tabla no íntegra, en ese momento yo tengo que decidir que tengo que levantar un colgajo para hacer una preservación adecuada del alvéolo. Ahora, ya que tengo mi alvéolo y ya conozco las características de este, yo voy a hacer la preparación de mi membrana. Si se dan cuenta, voy a preparar lo que vendría siendo la bola del helado y finalmente el cono. El cono lo vamos a recargar en la parte vestibular hacia la tabla vestibular y posteriormente voy a colocar mi hueso de relleno. Coloco mi hueso, voy a girar la membrana por encima y la voy a suturar. De esta manera tengo que esperar de 4 a 6 meses para posteriormente colocar mi tapón de cicatrización y colocar mi corona definitiva. Si se dan cuenta, esta técnica me permite mantener tanto el margen vestibular como los tejidos duros como los tejidos blandos en una posición adecuada con una pérdida mínima. La ventaja de utilizar esta técnica es que como pasan 6 meses, yo ya voy a saber exactamente dónde está la posición de mi margen y voy a evitar
alguna sorpresa al momento de colocar el implante y rehabilitarlo. Ahora bien, el doctor Chu, que fue el que fundamentó o completó la técnica de Elian, él menciona que podemos utilizar un tapón de cicatrización y colocar el implante de manera inmediata. Él lo que hace es comprar un aditamento para hacer provisionales y lo va a confeccionar, como lo vemos aquí abajo. Coloca el aditamento provisional, lo va a cortar a 1 milímetro por arriba o a nivel de la cresta gingival y con resina va a empezar a copiar la forma del alveolo residual. Posteriormente lo va a rellenar de resina y va a crear un tapón personalizado manteniendo la forma del alveolo. Ya que creó este nuevo tapón y ya realizó la extracción, claro está, él va a limpiar perfectamente la superficie del implante del alveolo, va a colocar el implante, va a realizar este tapón y lo que va a hacer es, ya limpio y determinado la forma en cómo va a regenerar, va a llenar de hueso. Ahora, es importante que sepan que él en esta técnica utiliza hueso con colágena o un hueso que ya viene viene aglutinado con PRP o el hueso que ya viene con colágena de la compañía de Bayos. Lo que hace es lo va a meter en el espacio y posteriormente va a colocar el tapón y nos vamos a esperar de 4 a 6 meses a que cicatrice todo esto. ¿Qué nos va a permitir esto? Yo al elaborar un tapón propio para este alveolo, este nos va a permitir mantener el hueso en ese gap que se forma en la tabla vestibular con el implante. Vamos a permitir la maduración del hueso, pero al hacer el tapón, yo voy a hacer un manejo inicial de los tejidos blandos sin tener que poner el implante en contacto con los dientes, es decir, que no tenga carga. Esto me va a ayudar a reducir los tiempos porque yo ya voy a hacer una manipulación de los tejidos blandos y de manera inmediata puedo colocar el implante o tomar la impresión para mandar a hacer el definitivo y puedo reducir los tiempos al momento de rehabilitar mi implante. Aquí podemos ver cómo otro autor hace algo muy parecido, pero a diferencia de Chu, él hace la extracción del diente, coloca el implante, pero hace un provisional de manera inmediata. De esta manera, coloca su aditamento provisional, lo recubre con resina para que quede totalmente ovoide y protegida la superficie, va a colocar el hueso en el gap y posteriormente va a colocar el aditamento que realizó. Si se dan cuenta, es muy parecida a la técnica que emplea Chu, con la única diferencia que él ya está colocando el implante de manera inmediata. Como lo mencioné anteriormente, la única dificultad de este tipo de técnicas es que debemos nosotros manejar perfectamente y ser muy limpios al momento de elaborar el provisional. Y es de fundamental importancia que tengamos una cantidad de 35 minutos de resistencia para poder utilizar estas técnicas y no tener una complicación. Ahora bien, aquí vemos cuando ya quita el provisional, la cicatrización del alveolo y la colocación del diente definitivo. Ahora, aquí tenemos otra técnica de preservación de alveolo. Esta técnica me gusta porque aquí podemos ver que tenemos un defecto mayor en la tabla vestibular. Lo que aquí hizo nuestro autor fue hacer un poco de erupción pasiva alterada, posteriormente corrigió los tejidos blandos que estaban infectados, realizó la extracción y al momento de hacer la extracción colocó el implante de manera inmediata, colocó hueso y membrana y posteriormente hizo un tapón del paladar para cubrir el alveolo. Se esperó 6 meses y posteriormente descubrió
el implante y colocó el diente. ¿Qué obtuvo con esta técnica? Pues hizo un manejo de los tejidos blandos, obteniendo un mejor resultado de los tejidos. Ahora bien, ya que hablamos de las diferentes técnicas, ahora sí podemos hablar un poco de las conclusiones. De acuerdo a la mayoría de los autores, ellos mencionan que la correcta selección del diámetro del implante es fundamental para el éxito del tratamiento. También mencionan que la plataforma del implante debe de permitir que se forme un gap de 2 milímetros entre la tabla vestibular y la superficie del implante, para evitar el colapso de esta y que pueda afectarnos directamente en la superficie del implante. Es de vital importancia tener 3 milímetros de hueso en la zona apical del alveolo para tener una estabilidad primaria, la cual la estamos viendo reflejada en la parte de abajo, donde nos menciona que tenemos que tener un mínimo o superior a 25 newtons para poder colocar el implante en el alveolo inmediatamente. Y es muy importante el manejo de los tejidos blandos como el manejo de los tejidos duros para el éxito de nuestro tratamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros del éxito? Es colocar en muchas ocasiones podemos colocar el provisional de manera inmediata o el tapón de manera como lo hace el Dr. Chu para poder manipular los tejidos blandos y poder tener la forma del alveolo permeable para el momento en que yo quiera colocar la corona definitiva. Es decir, lo que estoy haciendo es adelantarme a los tiempos. En lugar de coloco el implante, regenero, posteriormente dejo que crezcan los tejidos, me espero 6 meses, abro el proceso alveolar para descubrir el implante, colocar un tapón de segunda fase de cicatrización y posteriormente tomar impresión y la corona. Con estas técnicas me permite que yo coloco el implante en ese momento y a los 6 meses puedo tomar la impresión casi inmediatamente, reduciendo el tiempo de trabajo casi a la mitad. Ahora, es muy importante que tenemos que tener una fijación primaria y debemos de recargar el implante siempre hacia el paladar y tener nuestros 3 milímetros en la parte apical para garantizar el éxito. Ahora, si yo veo que de acuerdo al alveolo no voy a tener estas características, lo mejor es regenerar y hacer una preservación de alveolos, aunque tenga que aumentar de 3 a 4 meses mi tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque no siempre vamos a poder colocar un implante de manera inmediata. Muchas veces es mejor preservar el alveolo para que yo pueda garantizar un resultado estético y funcional del implante. Ahora, es importante que las ventajas es que vamos a reducir considerablemente el tiempo del tratamiento al evitarnos estar levantando colgajos y estar tomando impresiones en varias etapas o la manipulación de tejidos blandos durante 3 meses para dar el perfil de emergencia. Vamos a reducir el tiempo del tratamiento y es un tratamiento predictible si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado. Además de que vamos a tener una estética bastante buena, como lo mencioné, si hacemos un diagnóstico adecuado. ¿Cuáles son las desventajas? Siempre puede haber una pérdida de hueso de 1 a 2 milímetros en la tabla vestibular, lo que puede ocasionarles una dificultad en el momento de la restauración. Si se diagnostica de manera inadecuada, nosotros podemos tener algún problema, sobre todo con las clasificaciones y con un problema estético o una pérdida de la tabla vestibular o la pérdida de nuestro implante. Y finalmente, tiene que ser una técnica muy precisa, ya que tengan en cuenta que el alveolo tiene una forma redonda en su parte apical. Si yo no conozco o no domino la posibilidad de crear un nuevo escalón y crear un nuevo alveolo para la colocación del implante, es una técnica que en nuestras manos no va a funcionar. Por lo tanto, necesita una gran habilidad por parte del implantólogo que vaya a colocarlo. Ahora bien, la Comunidad Europea
menciona o resume todo lo que mencioné a lo largo de esta plática de la siguiente manera. Ellos mencionan que son 5 triángulos los que tenemos que tener en cuenta para el éxito de la colocación de un implante post-extracción. El primer triángulo se refiere a la anatomía del alvéolo y la preservación de la tabla vestibular. Tengan en cuenta que el éxito, tanto estético como funcional del implante, depende mucho de la tabla vestibular, ya que si yo no coloco el implante en una posición adecuada, no permito el espacio del gap, posiblemente voy a tener esa pérdida de 2 milímetros que me va a afectar directamente tanto en la estabilidad como en la limpieza, como en la estética de mi implante. Ahora, es muy importante el triángulo amarillo que viene siendo la estabilidad primaria. Son los 3 milímetros que debo de tener en la zona apical donde voy a anclar el implante para poder mantenerlo en boca. Recuerden, mayor de 25 newtons de recomendación, 30 newtons. Ahora bien, el siguiente triángulo, que es el morado, es el diseño del implante y la ubicación de este en 3 dimensiones. Tengan en cuenta que actualmente tenemos excelentes implantes que nos permiten la colocación del implante de manera inmediata. A mí en lo personal me gustan los implantes cónicos con cierto grado de corte para yo poder anclar el implante de manera inmediata en este alvéolo post-extracción. Ahora, el color azul se refiere al gap, que es el espacio de 2 milímetros que debo de respetar entre la tabla vestibular y el implante, y la cual se recomienda y rellenemos de hueso para que aquí se cicatrice de manera adecuada y no tengamos ese colapso que se puede llegar a presentar. Y finalmente, las consideraciones del biotipo. Durante más grueso sea nuestro biotipo, nosotros tenemos una mayor posibilidad de manipular los tejidos blandos. Ahora, si el biotipo es delgado, es importante que nosotros hagamos la manipulación mediante técnicas de cirugía plástica periodontal, empleando tanto injertos de tejido conectivo o epiteliales para la corrección de estos. Ahora bien, ya que mencionamos todo esto, me gustaría enseñarles un poco de algunos casos que yo he trabajado en ellos. Este caso es un diente anterior inferior, el cual el paciente, por estar comiendo cacahuates o tuercas, yo creo, tuvo una fractura de este diente. Como ven, el diente viene ferulizado, ya que el paciente presenta una fractura de este. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo la extracción de manera inmediata, se colocó el implante en ese mismo momento y suturamos la zona. Aquí, si se dan cuenta, cuando tomé la fotografía, todavía quedaba 1 milímetro. Después tuve que sumergir el implante un poco más, ya que cuando tomé la fotografía fue cuando me di cuenta de que dejé el margen del implante un poco expuesto. Ahora, si se dan cuenta, si yo evalúo el tipo de defecto, como yo tengo una tabla vestibular adecuada y tengo una adecuada cantidad de encía queratinizada, yo puedo catalogar este implante como una clasificación 1 de Elia. Ahora, tenemos este otro caso. Este paciente, de igual manera, tuvo la fractura de un central superior. Aquí, si se dan cuenta, puse una tabla. Esta es cuando presento la presentación completa. A mí me gusta evaluar cuál es la causa de la pérdida del diente y cuál es el tratamiento que yo voy a elegir al tratamiento. Cosa que ahorita no me metí porque si no alargaría demasiado la plática. Aquí lo importante que quiero que sepan es que este diente fracturado, lo que nosotros hicimos fue, primero, hacer la extracción. En esta situación todavía no se manejaban los implantes, el flapless, es decir, no levantar colgajo, por lo cual yo me atreví a levantar el colgajo. Aquí podemos ver cómo mi tabla vestibular se encuentra perfectamente estable y de esa manera yo coloqué mi implante, coloqué mi injerto óseo, coloqué una membrana y finalmente suturé desplazando los tejidos. ¿Cuál es la desventaja de haber desplazado los tejidos?
que yo tuve que hacer un colgajo más grande, y dos, al momento de desplazar los tejidos, puedo disminuir la cantidad de encía queratinizada, lo que me va a obligar en un futuro posiblemente colocar un injerto de encía para corregir ese defecto mucogingival que yo estoy haciendo por el cierre, buscar un cierre primario. Ahora, aquí tenemos un caso donde el doctor Salama menciona que podemos utilizar la extrusión forzada para la colocación posterior de los implantes. Aquí vemos cómo se empezó a realizar la extrusión forzada. Decidimos quitar inicialmente los dos dientes laterales, colocamos los implantes de manera inmediata. Aquí nos dimos cuenta que el defecto era un tipo, bueno, aquí teníamos un defecto tipo 2, pero gracias a la extrusión se jaló todo el componente periodontal, permitiéndonos tener un defecto tipo 1, por lo que pude colocar los implantes sin necesidad de regenerar inicialmente. Aquí tenemos nuestros implantes, nos esperamos 6 meses y posteriormente, a los 6 meses, lo que hicimos fue la extracción de los dos dientes centrales. Ahora, como vi que estaba ligeramente colapsada la tabla, me atreví a levantar el colgajo, coloqué hueso y una membrana para aumentar la cantidad del proceso alveolar residual, y de esa manera, a los 6 meses después, colocar la prótesis definitiva del paciente y obtener un resultado mucho mejor a lo que tenía el paciente inicialmente. Aquí podemos ver cómo mejoró la estética, hasta la caída del labio se ve mejor. Ahora bien, a este paciente llegó porque tenía dolor. De tal manera, esta fotografía la tomé después de haber sondeado al paciente, ya que presentaba sangrado al momento del sondeo. ¿Qué fue lo que encontré? Decidí, como eran dientes que prácticamente con un estornudo se podían caer, decidí hacer la extracción de los dientes inicialmente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos hasta una fístula. De tal manera, hice la extracción del diente pensando que podía tener, inicialmente podría pensar yo que tengo una clasificación tipo de 1 de Elian, pero al quitar los dientes y ver la poca estabilidad de estos, me doy cuenta que tengo un defecto tipo 3. ¿Qué fue lo que yo decidí? A las 3 semanas de haber hecho la extracción de los dientes y que hubo una corrección de los tejidos blandos, me opté por levantar un colgajo y obtener aquí lo que viene siendo el alveolo residual. Si se dan cuenta, aquí lo único que pudimos hacer fue posteriormente colocar hueso, colocar una membrana y suturar. Esperarnos a que cicatrizara el proceso y posteriormente colocar los implantes. Aquí tenemos nuestros implantes. Si observan, tenemos una ganancia y una calidad de hueso bastante buena. Tenemos un grosor de los tejidos bueno, pero no me gustó la calidad de lo que vienen siendo los tejidos periodontales. Por tal motivo decidí colocar un injerto de epitelial para mejorar el estado de del tejido blando. Aquí podemos ver el injerto, el cual tuvimos que manipular posteriormente con una fresa de bola, cortando la superficie de este injerto para que este se mimetice con los tejidos periodontales. Posteriormente, ya colocado los implantes, se colocaron los provisionales para el manejo de los tejidos blandos y finalmente la restauración. Si se dan cuenta, después de haber cortado los tejidos blandos, pudimos mejorar la estética del caso. Algo que nos ayudó mucho en este paciente fue que tenía una sonrisa baja, además de que era una clase 3 en mordida, lo cual me facilitó un poco
de que los implantes quedaron ligeramente fuera de oclusión, ya que si no hubiéramos tenido que hacer dientes muy largos. Ahora bien, este es un caso que manejé con un colega allá en Querétaro, el cual me mandó el paciente porque le acababan de colocar una corona de circonia. Si ustedes se dan cuenta, igual sondeamos, hubo sangrado al momento de sondear y decidí hacer un colgajo exploratorio. Aquí lo que encontramos fue una fractura de la porción radicular del diente. Inicialmente podríamos haber pensado que teníamos un defecto tipo 1 de Elia. Finalmente, de acuerdo a la pérdida de hueso, nos damos cuenta que tenemos un defecto tipo 2, subtipo C de Chu. ¿Qué fue lo que decidimos? Cerrar, manejar al paciente con antibióticos durante un mes y posteriormente planeamos unas verticales, la extracción del diente. Y aquí podemos ver cómo estaba el defecto. Colocamos el implante, colocamos hueso, colocamos membrana para garantizar la formación de nuevo hueso. Me atreví a colocar una porción de tejido conectivo para evitar el colapso y aquí tenemos la sutura. ¿Qué es lo que obtuvimos? Podemos decir que tuvimos una buena cicatrización, aunque por desgracia, como ya había un daño en la tabla lateral del lateral, tuvimos un pequeño colapso. Aquí lo que decidí a los 6 meses, de igual manera, como tuvimos que traccionar los tejidos para la regeneración, muchas veces tengo una mala calidad de los tejidos blandos, de tal manera que decidí colocar un injerto libre para mejorar la calidad de los tejidos y dar nuevamente una profundidad de vestíbulo adecuada. Después de esto, dejamos que cicatrizara nuestro injerto durante un mes aproximadamente. ¿Y qué es lo que obtuvimos? De la misma manera, tuvimos una cicatrización demasiado queloide, de tal manera que hemos estado actualmente cortando con la fresa de bola tratando de difuminar. Si se dan cuenta, ahí vamos en la parte de la difuminación. Aquí únicamente está colocado el provisional, ya que todavía estamos manejando los tejidos blandos para tener un éxito adecuado al momento de restaurar. ¿Y por qué estamos manejando los tejidos blandos? Porque estamos tratando de corregir esta depresión que tuvimos. Si nosotros empujamos los tejidos blandos y tenemos la cresta ósea 5 milímetros del punto de contacto de los dientes, podemos formar una nueva papila y corregir este defecto. Aquí podemos ver cómo hemos ido difuminando poco a poco el tejido con la fresa de bola. Todavía le falta un poquito, pero vamos poco a poco. Aquí tenemos otro caso donde la paciente presenta de igual manera una fractura. Si se dan cuenta, la mayoría de los casos que yo presento post-extracción se deben a fracturas. Y esto se debe a que la señora tiene un bebé de 9 meses y le dio un cabezazo. Uno de los peores enemigos de la odontología son la cabeza de los bebés, ya que muchas veces son los causantes de fracturas en las mamas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a decidir? Hacemos la extracción inmediata del diente, posteriormente colocamos el implante, pero descubrimos que hay una dehiscencia. ¿Cómo la descubrí? Al momento de colocar el implante y también con la tomografía me di cuenta que tenía una lesión apical. Por esa razón me decidí a reflejar el colgajo para poder manejar este defecto. ¿Qué utilizamos? Colocamos en esta ocasión hueso, colocamos una membrana y esperamos 6 meses a que cicatrizara. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a hacer el manejo de los tejidos blandos, pero esta paciente presenta lo que conocemos como una erupción pasiva alterada. De tal manera, si se dan cuenta, el margen del diente que tratamos se encuentra mucho más apical que el del diente adyacente. Por tal motivo, convencí a la paciente para hacer un recontorneo gingival y de esa manera colocar los dos márgenes al mismo tamaño. Debido a que esta corona inicialmente tenía una carilla, tuvimos que preparar el diente y hacer una nueva carilla.
Aquí vemos la fotografía final después de haberse cementado las carillas y el diente, teniendo un resultado mucho mejor. Ahora, todavía esta paciente está en observación, ya que estamos esperando tomar la foto de los 3 meses, ya que haya terminado la cicatrización de los tejidos. Si se dan cuenta, aquí se ven los bordes ligeramente sangrantes, y esto se debe a que colocaron hilo de retractor para poder cementar tanto la carilla como la cementación del implante, evitando que haya cemento en la superficie del implante. Aquí vemos otro caso muy parecido. Igual tuvimos que hacer la extracción del diente por una fractura. Se decidió colocar el implante, colocamos hueso, colocamos membrana y esperamos 6 meses a que cicatrizara. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que esta paciente tiene un colapso. Si se dan cuenta, aquí se ve una invaginación de los tejidos blandos, lo cual me va a afectar en la estética de nuestro caso. De tal manera, decidí hacer un pequeño sobre para la colocación de un injerto conectivo, al mismo momento en que coloqué el tapón de segunda fase de cicatrización. De esa manera, aquí está nuestro injerto de tejido conectivo, puedo darle volumen a esta tabla vestibular y mejorar la estética del paciente. Aquí vemos ya terminado el injerto. A las 4 semanas vemos que se corrige adecuadamente invaginación, y además aquí tenemos ya el acceso para tomar la impresión y colocar la nueva prótesis. Ahora, como ustedes ven, solo les estoy presentando casos cortos. Esto lo hago para poder presentar la mayor cantidad de casos. En varios casos tengo la cicatrización ahorita más o menos ya tengo 5 años con esta paciente. Ahora, aquí podemos ver una paciente que tiene una migración patológica asociada principalmente a que la paciente tiene el mal hábito de con la lengua estar empujando su diente. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Pues primero propusimos la posibilidad de ortodoncia, pero la paciente no quería ortodoncia. Aquí, si se dan cuenta, debido a la mal posición del diente, este sigue erupcionando por tal motivo. Con el tiempo, poco a poco, se irá erupcionando más y más el diente. Lo que hicimos fue respetar perfectamente el margen, hacer la extracción del alveolo. Vimos que estuviera íntegro perfectamente, clasificándolo como un tipo 1 de Elia, y posteriormente colocamos nuestro implante de manera inmediata, viendo aquí que tenemos 30 newtons, lo que nos garantiza una fijación primaria. Posteriormente, ya que coloqué el implante, hice mi membrana en forma de cono de lado, aunque aquí me falló un poquito, a lo mejor en vez de hacerla más redondita quedó un poco más cuadrada, era un helado en cubo, y posteriormente coloqué mi injerto óseo y cerré el espacio. Me atreví a tomar una porción de tejido epitelial y cerré mi alveolo y esperamos a la cicatrización. La única situación que tenemos con esta paciente es que yo creo que le gustó el provisional, o por razones económicas ya lleva 1 año y medio y no ha regresado con nosotros para la finalización del caso. Ahora, aquí tenemos un señor que le gustan las motocicletas. Debido a las motocicletas tuvo un percance durante una entrega y se le fracturó su lateral. Decidí hacer la extracción pensando aquí perfectamente que tenemos un tipo 1 de Elian, pero ¿cuál fue mi sorpresa al hacer la valoración? Que realmente tengo una clasificación tipo 12. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues prácticamente decidí colocar el implante y aquí utilicé una técnica, no sé si ustedes han visto la técnica de caja o de box technique. En ella utilizan una membrana rígida, la colocan para hacer una caja en el proceso y posteriormente ponen el hueso para que ocupe ese espacio de la caja. Aquí, como me di cuenta que yo tenía las 3 paredes, coloqué la membrana y la fijé con tachuelas. Posteriormente coloqué el hueso
y coloqué una segunda membrana como si fuera un calzón de guerrero de sumo para que cubriera perfectamente ese hueso y ese implante. Ahora, ¿por qué decidí hacerlo de esta manera? Porque este implante me está dando el soporte para mis membranas. Aquí tenemos la sutura, esperamos 6 meses aproximadamente, y posteriormente aquí está la restauración del caso. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué no tengo las fotografías de la cicatrización? ¿Y por qué no tengo la fotografía del proceso protésico? Porque muchas veces yo estos casos se los hago a mis referidores y agradezco que por lo menos tomen la fotografía final, porque muchas veces no me las mandan. Entonces, aquí tengo esta fotografía y este paciente está próximamente a venir conmigo para la revisión de los 6 meses. Y es donde quiero ver si va a haber que hacer alguna manipulación extra de los tejidos. Aquí tenemos un implante en molares. Tenemos que considerar que normalmente los implantes inmediatos se recomiendan en dientes anteriores, pero muchas veces podemos usar esta técnica en zonas posteriores. Aquí vemos cómo colocamos nuestro implante. De la misma manera colocamos hueso y membrana y suturamos. Aquí vamos a ponerlo así, es a las 3 semanas de haber hecho el tratamiento, y aquí es a los 6 meses cuando yo ya descubrí el implante. Aquí mi referidor no me mandó la foto final. Ahora, aquí tenemos el último caso, el cual es una paciente que tuvimos que hacerle la extracción de los dientes una semana antes, ya que presentaba una zona fistulosa. Decidí hacer la extracción de los dientes inicialmente y posteriormente hice la colocación de los implantes. Aquí tenemos nuestra guía quirúrgica. Colocamos 2 implantes en la zona de los laterales. Tuvimos que regenerar colocando mucho hueso y mucha membrana para poder garantizar la formación de nuevo hueso alrededor de los implantes, además de que quería dar un mejor perfil a los tejidos residuales. Y finalmente tenemos la cicatrización. Tuvimos que esperar aproximadamente 6 meses y darnos cuenta que aquí se colapsó ligeramente el proceso. De tal manera, lo que hicimos fue levantar un sobre, colocar un injerto de tejido conectivo para corregir el defecto y darle mucho más volumen a esta zona. Si se dan cuenta, aquí podemos ver cómo funcionó nuestro injerto y finalmente tenemos la restauración del caso. Ahora, espero les haya gustado mi plática. Agradezco mucho su atención y no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda en la cual yo pudiera ayudarlos a que pudiera solventar esa duda, y espero la plática les sirva para considerarla dentro de sus próximos casos. Espero les haya gustado y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Arias, por esta interesante información. Les recordamos a nuestros queridos odontonautas que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviarnos un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia. En este caso sería la conferencia número 513 para acreditar de esta forma su CADI. Doctor, si le parece bien, podemos pasar a la sesión de preguntas. Tenemos muchos saludos y muchas felicitaciones por su interesante charla. Dejo a los odontonautas con usted, doctor. Adelante. Buenas tardes. Bueno, aquí vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas que tienen los doctores que nos han acompañado el día de hoy. El doctor Raúl Porras me pregunta cuáles son los materiales que yo recomiendo para poder reconstruir. Me imagino que lo que viene siendo
el proceso alveolar. Bueno, a mí me gusta mucho lo que vienen siendo los senoinjertos y aloinjertos. Yo lo que le podría recomendar viene siendo, en algunas ocasiones, yo utilizo lo que viene siendo BIOS. Algunas ocasiones, debido a que ya no consigo el BIOS, uso el NUOS o utilizo lo que viene siendo el PUROS, que lo maneja la casa de Zimmer. Son los huesos que yo estoy empleando últimamente. Ahora, en algunas situaciones, cuando mis pacientes no tienen el dinero para solventar el costo de estos materiales, hay veces que yo utilizo la marca Biotech o el Nucmod, que les puedo decir que dentro de las veces que lo he usado, he tenido buenos resultados. Sobre las membranas, hay una gran variedad de membranas. A mí me gustan mucho las membranas de lo que viene siendo la casa Zimmer. Ahora es ya más difícil conseguirlas, por tal motivo yo ahorita estoy consiguiendo las membranas con Matcon, la CM6 me parece el nombre de la membrana, o estoy usando la OSIX, y me gusta también mucho la Biomed Extend. Son las membranas que utilizo principalmente. Espero que con esto le haya contestado su duda, o si tiene alguna cosa más que quiera que yo le comente, con gusto se lo doy. Ahora, la siguiente pregunta es la doctora Virginia del Rocío Navarro. Me pregunta: ¿qué opino yo de los de implantes con pacientes con hipotiroidismo? Bueno, es una buena pregunta. Tengan en cuenta que el hipotiroidismo es una de las principales enfermedades que pueden producir la pérdida de hueso. Yo lo que le podría decir es muy simple, y yo creo que es lo que toda persona le diría. Si es un paciente con hipotiroidismo, pero está controlada, podemos colocar el implante, siempre y cuando hagamos un seguimiento continuo del paciente. Si el paciente no está controlado, ni se le ocurra tocarlo, porque podemos meternos no tanto en el problema de perder el implante, sino que como es un problema sistémico importante, podríamos poner en riesgo la salud del paciente y meternos en problemas legales si al paciente le pasa algo. Ahora, la tercera pregunta es del doctor Raúl Parras nuevamente. Porras. Me pregunta algo muy parecido, pensando en la parte biológica. Bueno, yo le puedo comentar que muchas veces yo le estoy recomendando la utilización de senoinjertos y aloinjertos. Ahora, muchas veces a mí me gusta combinar estos materiales con autoinjertos, los cuales obtengo raspando alguna parte de la zona quirúrgica, obteniendo hueso. De esta manera, lo que voy a obtener es células de hueso que me ayuden a la formación del hueso. Tengan en cuenta que muchas veces la elección del material lo dependo mucho de la dureza de la partícula. Cuando yo manejo BIOS, yo sé que el hueso va a tardar mucho en reabsorberse. ¿Para qué me sirve utilizar las partículas del BIOS? Pues de una manera muy simple. Cuando yo quiero conservar la tabla vestibular, es mejor utilizar una partícula dura que tarde mucho en reabsorberse para evitar el colapso de los tejidos. Si yo utilizo un hueso de humano, es más común que se reabsorba o se pierda una mayor cantidad, causando un colapso. Entonces, biológicamente, yo le diría que muchas veces para implantes post-extracción, yo le recomiendo BIOS o partículas de lenta reabsorción. Doctora Norma Leticia Rivera nos pregunta, me pregunta que si yo todos mis estudios o mis tratamientos los avalo con una tomografía y con una radiografía. Claro que sí, yo siempre tomo radiografía y tomo tomografía.
simplemente que ahorita tuve que acortar un poco mi plática porque es muy larga. Entonces simplemente quise mostrar un poco de lo que yo hago. Por esa razón no puse todos los, ahora sí el caso totalmente completo. Les menciono, tengo la cicatrización de varios de los casos, pero si me pongo a explicar todo, no sé si vaya a cumplir con el tiempo. Como tenemos una hora, pues trato de abarcar lo más posible en ese tiempo. Ahora, Víctor Ocampo me pregunta que cómo manejamos los implantes en zonas de molares. Bueno, yo mi principal indicación que les podría dar en zona de molares es 1, no empleen nunca carga inmediata. Y 2, pueden utilizar de igual manera la técnica de flapless siempre y cuando puedan colocar el implante exactamente. Bueno, yo lo que hago es cuando hago la extracción del diente, me fijo en la forma o en la cantidad de hueso que tenemos en el tabique interdental, ahora sí que el hueso que queda entre los dientes, las raíces del diente extraído. Si yo tengo una buena cantidad de hueso en esa zona, preparo para colocar mi implante y posteriormente coloco hueso y membrana. Muchas veces no necesito reflejar colgajo para hacer esto. Ahora, depende mucho de la habilidad de cada doctor, ya que durante más destrucción o menos hueso tengamos, menos estabilidad primaria tenemos. Ahora, repito, yo no recomiendo carga inmediata en los molares. Lo que sí pueden hacer es lo que hace el doctor Chu, hacer un tapón diseñado para poner el hueso, la membrana y posteriormente este tapón para que nos ayude a la cicatrización y reducir el tiempo del procedimiento. Miren, la siguiente pregunta es de la doctora Marta Gutiérrez. Me pregunta, ¿qué tiempo como máximo puedo darme cuenta si el implante fue colocado de manera exitosa? Aquí tenemos que tener en cuenta que la causa de los fracasos de los implantes puede ser en diferentes momentos. Puede ser de manera inmediata, que es a la semana o a las 2 semanas de haber colocado el implante. Normalmente cuando tenemos este tipo de fracasos se debe a 2 o 3 factores principales. El primero es una mala técnica al momento de colocar el implante. La segunda es que estamos usando fresas demasiado viejas o no hay una irrigación adecuada, por lo cual hay un calentamiento del implante, del tejido óseo, lo cual va a conllevar a una necrosis ósea, lo cual nos va a provocar la pérdida del implante. Y la tercera vendría siendo que no respetamos la fijación primaria. Si yo no tengo estos parámetros de manera inicial, es posible que a la semana o máximo al mes voy a estar perdiendo el implante. Ahora, muchas veces durante el periodo de cicatrización entre el primer mes a los 4 meses, si el paciente no se cuida, se puede contaminar la zona o se pueden reventar los puntos, complicando nuestro tratamiento. Yo lo que le diría es que si ya pasó el mes y usted ve que los tejidos ya están cerrados, puede respirar los primeros 6 meses porque estoy teniendo la cicatrización de mi implante. La siguiente etapa crítica es al momento de descubrir el implante, colocar mi tapón de cicatrización y en la rehabilitación. Tenga en cuenta que realmente yo no puedo decir que el implante ya, o sea, ya puse el implante y ya me salvé. Dependo mucho tanto de la técnica quirúrgica como de la técnica protésica. Si ya mi implante pasó la técnica quirúrgica, a los 6 meses está estable, está integrado, tomo impresión, coloco la corona, tengo que estar evaluando a lo largo de la vida del implante que esté en una situación correcta. Muchas veces, si yo no tengo un manejo correcto, el cemento, al momento de cementar, si yo no tengo una técnica adecuada, el cemento se puede meter en la zona del implante y me va a causar una periimplantitis. Y esto puede hacer que el implante se pierda en cuestión de 1 año. Entonces, realmente yo le diría,
que quirúrgicamente, si usted pasó el mes, puede estar tranquila porque el implante se va a integrar. Después, la segunda etapa de importancia es a los 6 meses, que es 4 o 6 meses cuando empieza la parte protésica. Y si la parte protésica es correcta, usted va a ver que la evaluación del primer año va a ser adecuada. Si usted ve que al primer año usted tiene una pérdida mayor de 0.2 milímetros de hueso, quiere decir que algo mal está en su implante. El doctor Felipe de Jesús Harkin me pregunta, ¿existe algún reporte de la en un torque de 70 newtons? Si hay alguna diferencia entre el torque de 70 newtons a un torque de 35 newtons, y cuál de las dos torques recomienda más. Se supone que un implante debe de soportar aproximadamente 35 a 50 newtons. Aquí la cosa es que el implante podría llegar a aguantar 70 newtons, pero aquí lo que no sé si aguante es el implante. Si yo meto 70 newtons en el implante, posiblemente el hueso y la integración puede ser buena, pero el implante, digo, el titanio o las aleaciones de titanio que nosotros tenemos, posiblemente no va a aguantar ese torque y podríamos tener la fractura del implante, lo que nos conllevaría a tener que extraerlo. Yo le recomiendo 35 newtons. Ahora, cuando yo tengo un implante que tengo la duda de si lo voy a mantener en boca porque tiene una perimplantitis y lo voy a tratar para la perimplantitis, yo les recomiendo que prueben su implante a 50 newtons. Si aguanta 50 newtons, hagan el procedimiento de regeneración y de limpieza de la superficie. Si el implante no aguanta 50 newtons, quiere decir que ese implante va para afuera. Ahora, las nuevas tecnologías, y por ejemplo, Straumann está manejando su nuevo implante, el Roxolid, el cual nos mencionan que tiene una dureza mayor en la composición del implante. Posiblemente este implante podría soportar un poco más la cantidad de newtons que pongamos en el torque. Ahora, no necesitamos realmente 70 newtons para esto. Literalmente, si yo meto 70 newtons, casi yo creo que podríamos estar ahí arrancando la mandíbula al paciente. 35 newtons es lo recomendable por la mayoría de las casas comerciales. Marisela Trujillo Rodríguez, ¿de dónde tomamos el tejido epitelial? Bueno, hay dos zonas principales de donde podemos tomar el tejido epitelial o el injerto de tejido conectivo. Entre ellas tenemos la zona del paladar, principalmente entre el primer premolar y la parte distal del primer molar, teniendo cuidado con un vaso grande que pasa por ahí, que es la arteria palatina. Ahora, muchas veces podemos usar la zona retromolar, con mucho cuidado se toma con un bisturí, se corta la zona retromolar, se prepara ese tejido que obtenemos, que es prácticamente un corte de unos 4 milímetros por 4 milímetros, casi 0.5 por 0.5 o 1 centímetro, y lo podemos colocar para dar volumen a nuestros tejidos. Me preguntan que si existe riesgo de perder el implante colocado post-extracción cuando existe una periodontitis apical crónica. Aquí es una buena pregunta porque muchos autores mencionan que no debemos de colocar los implantes en zonas donde hay una infección. Ahora, aquí la mejor respuesta que le podría dar es importante que sepamos cuándo es una infección crónica y una infección aguda. Cuando yo tengo una infección aguda, tengo un pH de 3, lo cual no favorece a la cicatrización y puede poner en riesgo la osteointegración del implante. Cuando yo tengo una infección crónica, tengo un pH de 5, que es más cercano al pH que manejamos en el cuerpo. De tal manera, sí podríamos colocar el implante siempre y cuando pudiéramos limpiar perfectamente la superficie, desinfectarla y colocar el implante. Ahora,
Si es una infección crónica, pero tengo una fístula, que a lo mejor no le duele al paciente, pero tengo la lesión de los tejidos blandos, muchas veces yo prefiero hacer la extracción, esperarme 2, 3 semanas y colocar el implante. ¿Por qué? Porque es el tiempo que le doy a los tejidos blandos de cicatrizar. Ahora, si yo veo que es una lesión apical mínima, puedo quitar el diente, debridar perfectamente el fondo del alveolo y colocar el implante. Recuerde, lo más importante es, si yo limpio y desinfecto, es importante que yo al momento de colocar el implante tenga esa carga de 35 newtons, estabilidad primaria. Me pregunta el doctor qué tan común es, el doctor Héctor Morales, qué tan común es necesitar una segunda cirugía después de haber colocado el implante post-extracción. Les puedo comentar que la mayoría de los tratamientos estéticos, muchas veces no podemos lograr un resultado perfecto en una sola cirugía. Muchas veces tenemos que hacer una segunda cirugía para dar el volumen adecuado y tener un resultado adecuado. Normalmente tratamos de hacerlo todo en una cirugía, pero en la zona estética y en pacientes que tienen una sonrisa gingival alta, yo recomiendo muchas veces colocar un injerto de encía o reposicionar el fondo de saco en caso de que yo haya tenido que hacer una regeneración muy grande. Entonces sí, muchas veces necesitamos 2 cirugías para el éxito de nuestro tratamiento. Eduardo Leán me pregunta, cómo es la técnica para la colocación del tejido conectivo y mostrar la diapositiva. Mira, por el momento me costaría un poco de trabajo mostrarte la diapositiva. En sí, yo la técnica que hago es mucha gente hace una técnica de ventana, yo hago una técnica de sobre. Lo que hago es con mucho cuidado en el espacio que comenté anteriormente, hago 2 líneas paralelas y lo que voy a hacer es tomar únicamente el tejido conectivo respetando la parte del tejido epitelial del paladar y el hueso. Prácticamente para explicarte la técnica de cómo obtener el tejido conectivo, me gustaría más mostrarles una plática de lo que viene siendo cirugía plástica periodontal, en donde puedo mostrarte más fácilmente la técnica o cómo lo hacemos para obtener ese jamón o tejido conectivo para colocarlo en esa nueva zona. Doctor, ¿podemos pasar a unas preguntas que realizaron vía Facebook? Ah, sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, tienen muchas felicitaciones de Ana Maribel Rivera, de Vicky Vázquez, de la doctora Carla García. Excelente plática. Doctor, gracias por esta conferencia. Y tenemos aquí una pregunta de la cirujana Patti. Dice, wow, genial. Un diplomado en implantes en Hermosillo, Sonora, ¿cuándo? Doctor, ¿me escucha? Doctor, la pregunta que realiza la cirujana Patti dice, un diplomado en implantes en Hermosillo, Sonora, ¿cuándo? Pues cuando me inviten. Con gusto, el día que gusten podríamos dar un diplomado o si gustan una charla inicialmente para que podamos irnos conociendo. Pero con mucho gusto podríamos hacerlo. Perfecto, doctor, gracias. La siguiente pregunta es del doctor Ángel Vidal.
Y dice, ¿a partir de qué edad es factible colocar un implante post-extracción y qué influencia tiene la presencia o ausencia de terceros molares? Bueno, prácticamente yo creo que independientemente de si yo coloco un implante post-extracción o una técnica normal, la consideración para la colocación del implante es la misma para los dos casos. La principal indicación es que debe determinar el crecimiento de la persona, porque el implante puede detener el crecimiento y causar un defecto, el cual va a ser posteriormente muy difícil de tratar. De tal manera, en mujeres podría decirle que la edad para colocar un implante puede ser entre los 17 y 18 años y de los hombres de los 18 en adelante. Ahora, si lo quisiéramos hacer anteriormente, yo pediría el apoyo del ortodoncista para que él hiciera una radiografía carpal y me dijera si ya terminó de crecer la persona. Ahora, tengan en cuenta que el hueso siempre se está remodelando, entonces la radiografía carpal simplemente me daría una aproximación de si ya es momento de colocar el implante. Ahora, la situación de los terceros molares. Si habláramos de colocación de implantes en segundos molares, sí podríamos tener un riesgo con los terceros molares, ya que podrían causar un defecto, o como son dientes que pueden tener una erupción continua, podrían llegar a la superficie del implante y dañar mi implante. De tal manera, sería mejor hacer la extracción de los terceros molares. Ahora, si el paciente tiene terceros molares y yo estoy colocando implantes en la zona anterior, tengan en cuenta que los implantes están osteointegrados, por lo que no tienen ligamento periodontal, por lo cual, por más que lo quieran empujar los dientes, no van a poder moverlos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor José Bermeo y dice, doctor, buen día. ¿Qué opina de la técnica Socket Shear como alternativa a los implantes post-extracción, tomando en cuenta la inevitable remodelación ósea después de la extracción? Mira, es una técnica bastante empleada últimamente. Yo ahorita solo quise enfocarme únicamente en implantes post-extracción, pero me gusta mucho el grupo de Calama. Es una técnica bastante interesante donde dejan una pequeña porción del diente post-extracción en la parte vestibular y ponen el implante, como lo dije, cargado en palatino. Esta técnica ha demostrado funcionar, pero todavía le falta un poco de investigación. Creo que es bastante interesante el realizarla. Lo único es que si de por sí ya es un poco complicado colocar un implante post-extracción, el realizar la extracción haciendo un corte en la parte vestibular, dejando una parte de diente en la parte vestibular, complica un poco más el tratamiento. Creo que es una técnica que puede detonar un futuro, al igual que lo que conocen como spot, que es dejar los dientes sumergidos, cubiertos por encía para hacer punticas y conservar el proceso alveolar. Son técnicas que están demostrando un grado de confiabilidad, pero todavía falta un poco más de investigación, pero yo creo que es parte del futuro de los implantes post-extracción. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, ahora tenemos más saludos. Felicitaciones de la doctora Norma, del doctor Bruno, abrazos de Brasil, del doctor Daniel Fernando, qué excelente tema, saludos desde Bogotá, Colombia. Y muchos más, doctor. Pues por último, me gustaría agradecerle el haber estado aquí conmigo. Espero les haya servido de algo esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy y espero algún día de estos poder volver a estar con ustedes para poder seguir platicando. De cualquier manera, me imagino que ya han de tener mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o alguna inquietud que yo los pueda ayudar, con gusto estoy para apoyarlos a ustedes. De igual manera, espero después poder conocerlos y poder, así como en este momento yo a lo mejor les estoy dando un poquito de mí, después ustedes puedan darme un poco de ustedes para yo poder seguir aprendiendo. Les agradezco su tiempo y su atención.
Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Arias, por esta interesante información. Muchas gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Les agradecemos a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia 513 para de esta forma acreditar su CADI. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo y confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual I+D para que puedan disfrutar de las conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.